Ah, buenas tardes. Muy bien, entonces comenzamos la clase. Ok. Bien. ¿Lo ven en pantalla completa? Sí, doctora, sí se ve. Ya, perfecto. Comencemos clase entonces. Bueno, en los siguientes minutos vamos a conversar respecto bueno, el motivo de la clase son las lesiones elementales. Entender que las lesiones elementales tienen que ver con una suerte de cantidad de características que nos van a permitir a través de anamnesis y examen construir las posibilidades de diagnóstico diferencial y llegar a la mayor aproximación diagnóstica posible. Entonces, dermatología está construida, las dermatosis y su estudio están construidos en base a las lesiones elementales. Pero a su vez, estas lesiones elementales se entienden a partir de algunos conceptos de estructura y función de la piel normal. Entonces, hacemos una pasada muy breve por estructura y función de la piel normal para introducirnos luego a entender las lesiones elementales. Bien. Conocer que la piel es de los órganos más nobles y más extensos. Un reporte de internet reportaba en algún momento eh, Eva Julín, de 19 años, ha recuperado su rostro después de sufrir una brutal reacción alérgica al paracetamol. La joven tuvo una necrolisis epidérmica tóxica que le provocó ampollas, quemaduras y llagas por todo el cuerpo y cara. Eso traducido a nosotros sería pues un cuadro de insuficiencia cutánea aguda. En la lectura así como de magazine es lo que contiene, ¿no? Detalle de la joven antes y detalle de la joven en plena necrólisis epidérmica tóxica. Durante la enfermedad perdió diferentes trozos de piel de pecho, brazos, espalda, estómago. Y el reporte de ella es: me sentí como si algo se arrastraba por debajo. Estaba en shock total, como algo sacado de una película de terror. Como es un elemento protector, 100% protector, marca la diferencia entre estar bien o estar totalmente desprotegido y expuesto al ambiente, a la intemperie. Entonces, esta piel es un órgano muy complejo, de estructura compleja, con múltiples funciones, con una extensión de casi 2 metros cuadrados y un grosor que va a variar de 0.5 milímetros en párpados a 4 milímetros y más, por ejemplo, en plantas. Entonces tenemos una piel fina, delgada, y tenemos una piel gruesa. Ahora, hay ciertas diferencias entre la piel delgada, comparemos el párpado con la piel gruesa, comparemos la planta de los pies. Bueno, en la piel gruesa van a abundar las glándulas de sudor. En la piel, vamos a ver que en la piel delgada tiene folículos pilosos. La piel gruesa, imaginemos una planta de pie, carece de folículos pilosos. En la piel delgada vamos a ver que hay glándulas sebáceas, que en la piel gruesa también las hay. Y la diferencia fundamental es que en la piel gruesa, ya vemos planta de pies, existe el estrato lucidum, que no está presente en la piel delgada. Entonces, acuérdense, stratum lucidum, patrimonio de la piel gruesa. Y esta es una microfotografía que nos aproxima a lo que es la biopsia punch de una piel normal. ¿Qué estructuras vemos allí? Una epidermis muy superficial que está demarcada por ese lado rosado grosella muy intenso. Luego viene una suerte de dermis que al inicio tiene muchos puntos oscuros, que es la dermis papilar,
que tiene rica en vasos sanguíneos y estructuras, digamos, del intravascular que le dan ese tono, ese color. Luego, la dermis media y profunda, donde no hay muchos de estos vasos, y hacia abajo alcanzamos a ver estructuras ecrinas que están iniciando el tejido celular subcutáneo. Ahora, en el grueso de entidades no es necesario llegar a hacer este corte y de hacer una biopsia, pero por lo menos un 10% de los casos revisados, probablemente vamos a necesitar hacer este estudio de esta extensión de este órgano para poder encontrar la información que nos aproxime al diagnóstico. Bien, entonces esto en esquema epidermis, dermis e hipodermis. En la foto anterior, veíamos arriba la epidermis, la dermis al centro y abajo apenas se esboza áreas blancas en la profundidad de glándula endocrina que corresponde a la hipodermis. Bien, la epidermis es fundamentalmente celular. Vemos que el 90% está constituida por queratinocitos, 5% de las células son melanocitos, 3% células de Langerhans, del 3 al 5% células de Langerhans, entendidas como células presentadoras de antígeno propias de la piel, y 0.1% corresponden a las células de Merkel. Entonces, esta área es fundamentalmente celular y dependiendo de la forma, de la morfología, sobre todo del queratinocito, si lo tenemos como cuadrado, eso va a ser parte del estrato basal, que es el queratinocito que está en mitosis. Si lo tenemos un poquito más alargado, vamos a estar con que estamos en el estrato espinoso. Si lo tenemos como que pletórico de gránulos de queratohialina, lo vamos a estar entonces en el estrato granuloso. Y si estamos en planta, ojo, que la piel gruesa, vamos a tener un área como translúcida en medio después del estrato granuloso, como un espacio vacío de cero color, que es el estrato lucidum, y por encima de él vamos a tener el estrato córneo, que ya que es un estrato plenamente cornificado, donde las células perdieron núcleo y organelas. Entonces, la forma, la morfología, el momento en el que esté el queratinocito determina en qué estrato estamos. Bien, algunos detalles cortos sobre cada uno de estos estratos. La capa basal generalmente es una monocapa, a menos que estemos en una fase muy hiperproliferativa que podemos llegar a tener 3 capas cuando hay alta mitosis. En cuanto a la capa espinosa, las células grandes, y allí ya vemos los cuerpos de Otland, que son estructuras que van acumulando al sebo, al grasa, que luego en la superficie va a colaborar con el lipídico. La capa granulosa, les comenté de los gránulos de queratohialina, y vamos a tener que esos cuerpos de Otland ya están mucho más plásticos y periféricos. ¿Qué características tiene el estrato córneo? Ya les manifesté que es prácticamente una banda de queratina completa. Los cocitos han perdido los núcleos, han perdido las organelas, es 70% queratina, 20% lípidos aportados por los cuerpos de Otland, y esta queratina está apilada en columnas de 10 a 30 células cada una. En cuanto a los lípidos componentes del estrato córneo, vean que mucho más marcada es el componente ceramida con un 41%. Por eso es que la mayoría de cremas dicen rico en ceramidas, para decir se parece mucho a lo fisiológico, ¿sí? Después de las ceramidas, el otro lípido importante es el colesterol,
y en casi igual medida los ésteres de colesterol, los ácidos grasos y una miscelánea. Es importante también repasar muy rápido lo que son las uniones celulares que brindan a esta estructura su estabilidad. Pueden haber uniones celulares estrechas, comunicantes o de anclaje. Las uniones celulares estrechas se refieren a los límites entre célula y célula, los límites naturales, y básicamente impiden la fuga del líquido citoplasmático. Las uniones celulares comunicantes conectan dos células entre sí a través de conexiones directas entre los citoplasmas. Y las uniones celulares de anclaje mantienen fijas a las células mediante estructuras proteicas muy rígidas. Llamamos a estas áreas de organización desmosomas. Aquí podemos observar la microscopía electrónica de esto que estamos conversando. La unión estrecha, el límite físico entre célula y célula, el límite natural, que limita un espacio del otro y que no permite el intercambio de líquido intracitoplasmático. Por otra parte, acá tenemos la estructura gran proteica y muy rígida, que es la desmosoma, que garantiza, digamos, la fijación, el anclaje de célula a célula. Y aquí tenemos los espacios, los conexones, los comunicantes, los espacios por donde te van a transmitir información, desde proteínas de muy, muy bajo molecular, citoquinas, y en fin, todo lo que conlleva. Las uniones a su vez pueden ser estos clivajes, pueden ser uniones gapoconexones o uniones TIC, dependiendo de su grosor. Las unas de grosor medio y las otras muy, muy finitas. Las uniones GAP. ¿Ok? Y en cambio, los puntos de anclaje que les decía que son estructuras meramente proteicas, que dan consistencia, que dan soporte para que las células no se desglosen, fundamentalmente están compuestas por filamentos intermedios de proteína de anclaje que se ubican en los espacios intercelulares y en la unión con la membrana basal. Estas estructuras proteicas transmembrana, por ejemplo, son la ecaderina, alfa-beta-catenina, placoglobina, alfa-actinina, vinculina. Y como vemos en este cuadro, esas eran las más importantes, pero hay que tienen que estar de un lado, del otro lado, para que garanticen la adherencia intercelular, también la adherencia de la epidermis con el siguiente paso, con la membrana basal. Y si estás, por ejemplo, en el caso del pénfigo, de autoinmunidad, y existen autoanticuerpos contra determinadas proteínas, y entonces ocurre el pénfigo y las ampollas empiezan a aparecer porque los puntos de interconexión se pierden y los queratinocitos empiezan a volar como en la estratosfera, y entonces empiezan a formarse las ampollas. Como es un modelo, pero existen muchas cantidades ampolares que tienen que ver con estas estructuras proteicas y su carencia. Bien, la piel no es una estructura rígida, hemos dicho que es una estructura dinámica, y perdemos los queratinocitos que van madurando y llega a su punto máximo de maduración, y luego de un periodo empiezan a haber degradación enzimática de los desmosomas a través de la acción de la esteroideosulfatasa, y en ese momento el queratinocito sale de la epidermis y es reemplazado por otro queratinocito de un nivel inferior que va ascendiendo. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora. Ok. Gracias. Seguimos entonces. El melanocito, no menos importante, hemos hablado hasta aquí de mucho de queratinocito. El melanocito básicamente va a
producir la melanina y a transferir a los queratinocitos para que se forme la verdadera sombrilla, o el verdadero elemento protector solar natural. Entonces, el melanocito se compone de melanosomas, que son verdaderos saquitos o bolsos donde se guarda la melanina que se va produciendo. Y dependiendo del grado de desarrollo, vamos a tener melanosomas 2, melanosomas 3, 4. Y la melanina también, cuando el queratinocito cumple su ciclo y sale de la dermis, se lleva con él la melanina. Entonces, también es un proceso dinámico que tiene que ser frecuentemente producida. La reacción química conocida a partir del aminoácido fenilalanina, tirosina, dopa-dopaquinona, y se forma finalmente la eumelanina, o melanina verdadera. La membrana basal está formada por capas, la lámina lúcida, la lámina densa y la sublámina densa. Son 3 capas eminentemente proteicas que van a hacer los puntos sobre el cual se asienta la epidermis, sobre la dermis. La dermis finalmente es área superficial con celularidad y sanguíneos y grandes áreas fibrilares donde lo que tenemos es elementos que dan sostén. Así tenemos un 95% de fibras colágenas, un 3% de fibras reticulares y solo un 1% de fibras elásticas. Tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hay estrías, lo que hay es una ruptura de fibras elásticas, solo con un 2% todo lo que ocasionan, ¿no? Terminan dando piel muy floja, muy fofa cuando están ausentes. Rápidamente esos espacios son reemplazados por fibras cercanas que ocupan mayor trabajo y las estrías se dejan de ver después de algún tiempo, ¿no? Bueno, pero no todo es fibra, también hay sustancia fundamental, magma, y esos son los mucopolisacáridos. De ellos, del que más se habla es del ácido hialurónico, pero también existe dermatosulfato, otras sales, otras glicoproteínas que conforman esta sustancia fundamental. Mucho se ha hablado del hialurónico y muchas de las cremas que hablan de regeneración cutánea hablan de en ácido hialurónico, ¿no? Epidermis, dermis e hipodermis. Hipodermis, esto es de lo que menos se habla, de lo que menos se conoce. No hay más de 100 entidades que encajan en esta área estructural. Está compuesta básicamente de tejido graso, lóbulos de tejido graso, organizados, ordenados a través de tabiques de fibras colágenas delgadas y elásticas. También vamos a tener sensores como los corpúsculos que detectan cambios de presión y los corpúsculos de Ruffini que detectan cambios térmicos. No es un área clínicamente muy florida. La lesión elemental que vamos a ver luego se llama nódulo y obedece a que los procesos de este nivel como que demoran en traslucir, ¿no?, de afuera. Bien, algún detalle de la embriología. Recordar que melanocitos y queratinocitos, que son las estrellas, son de origen ectodermal y que las otras células, la adipocitos, células vasculares, fibroblastos, provienen del mesodermo. Eso ya lo saben por embriología. Que partimos de un estado de bicapa para luego conformar ya la estructura completa, como la hemos repasado minutos antes. Entonces, esa estructura de capa hacia la 6ª semana de edad gestacional va a considerarse así estructurada. En el 4º mes ya vamos a desglosar que hay una capa germinativa con abundante mitosis y se va a tender a la multiestratificación. Hacia el 5º mes, un mes después, ya vamos a notar los gránulos de queratohialina y la capa granulosa.
En la semana 18 se forma el enecrino, glándula ecrina, va a dar lugar a las glándulas de sudor, y la actividad melanógena la vamos a detectar hacia el 4.º mes de vida. Bien, breve son las funciones de la piel. Cuán importante es esta piel que nos sirve de defensa y cuán graves podemos estar si esta falla. Pues primero, que cumple una función de barrera, separa medio interno de medio externo y protege al cuerpo de cantidad de agresiones, definitivamente sí. También conserva o libera el calor, es la función de termorregulación. Es una gran sombrilla, nos protege del daño de los rayos ultravioleta, ese daño que puede llegar al ADN nuclear. ¿A través de qué? De la barrera melánica, esa gran sombrilla, o la barrera queratinocítica, que es nuestra pared de ladrillos. Y también otra función es la de percepción a través de las terminaciones nerviosas múltiples. También la piel sintetiza vitamina D, completando la producción de 1,25 dihidrocolecalciferol. Vale decir, se forma la vitamina D, pero es activada en la piel, y para esa activación, para ese pase de bit D3 a 1,25 dihidrocolecalciferol, necesitamos 15 minutos de todos los días para que esa función se mantenga bien. Asimismo, la frecuencia inmunológica a través de las células presentadoras de antígeno, y es un órgano de expresión, todos sabemos, con vergüenza, está con ira, con temor, viendo nuestro rostro. Así, vamos a compartir lo que son las lesiones elementales en sí, construidas a partir de este marco teórico conversado en este momento. ¿Cuántos diagnósticos dermatológicos hay? Pues a la fecha superan los 2.500 diagnósticos dermatológicos. Los síndromes son pocos, y para llegar a ellos vamos a necesitar describir las lesiones. Mácula. ¿Qué es una mácula? Esa foto nos acerca mucho a ese concepto. Es una alteración circunscrita del color o de la textura de la piel sin modificación del relieve. ¿A qué se refiere? Cambio de color, sí, para todos es bastante claro, ¿no? Donde hay diferente tono de color, pero el otro concepto, líneas abajo, que dice también mácula, es una alteración circunscrita de la textura de la piel, pero sin que hayamos modificado relieve. Quiere decir, es que uno pasa el dedo sobre esa zona y encuentra que hay un grado mayor de dureza, de resalte. Pasamos el dedito por ahí en alteración del relieve, sí, pero cuando vemos en milímetros no se ha modificado, no hay elevación, sin elevación de superficie, ¿no? Entonces, en ambos casos estamos frente a una mácula. Un ejemplo de mácula, por ejemplo, es alguien que tiene un vitiligo. La mancha de vitiligo, la mácula, es la lesión elemental por vitiligo, una área de alteración de color. Y un ejemplo de mácula donde la alteración puede ser, por ejemplo, la psoriasis alba, que algunas personas, sobre todo niños y hasta escolares, y bueno, algunos adolescentes, presentan unas manchas hipocrómicas en la carita, en las mejillas, y cuando uno va a tocarlas, siente el cambio de relieve, que en esa parte está áspero y en el resto está suave. ¿A qué nos referimos con pápula? A una elevación circunscrita, palpable de la piel, menor a 0,5 centímetros de diámetro, y por tanto grado palpable de relieve. O sea, la extensión es de 0,5 centímetros, pero la elevación, ¿qué tanto alcanza de elevación? Eso puede ser el relieve. Todas las pápulas generalmente tienen que ver con patología dermal, con patología de la dermis,
mácula, no modificación del relieve, pápula, modificación del relieve. Ejemplo de mácula, el epíligo, la piritis alba. Ejemplo de pápula podría ser, por ejemplo, las pápulas que pequeñas áreas circunscritas y sobrelevadas de 0,5 centímetros de diámetro. Diferente de vesícula, donde una lesión sobrelevada, hasta ahí podría ser pápula, pero esta lesión sobrelevada tiene un contenido líquido menor de 0,5 centímetros de diámetro en extensión. Entonces, ese contenido líquido del centro de la foto nos permite decir que acá hay una vesícula. Un modelo de lesión elemental vesícula la vemos en herpes, por ejemplo. Pústulas. Las pústulas son acumulaciones visibles de pus libre, estéril o no estéril. Se trata de una lesión sobrelevada que puede ocurrir en un folículo pilosebáceo, en la emergencia de un folículo pilosebáceo, menos frecuente en la emergencia de sudorípago o también sobre piel piña, o sea, piel sin pelo y ni anexos. Entonces, en una pústula es una sobrelevada pero con contenido pus. Un ejemplo de pústulas, por ejemplo, una GEP, una pustulosis reumática aguda, que ve como una reacción medicamentosa severa. Bien, a un lado tenemos la pústula y al otro lado tenemos la vesícula. Definición de placa. Placa se refiere a la lesión sobrelevada de 2 centímetros o más, de relieve. Se trata de una lesión sólida, originada como o por la confluencia de múltiples pequeñas que se suman, de cada una aporta sus 0,5 centímetros y suman a 2 centímetros. Y también, ¿qué pasa? 0,5 hasta los 2 centímetros. Y ya placa, ya no es pápula. ¿Qué es? Se inventó el término placa pequeña para decir que una lesión es una modificatoria, una lesión sobrelevada, una modificación del relieve de 0,5 a 2 centímetros, ¿no? Ejemplo en donde hay placas pequeñas en la psoriasis, donde las lesiones empiezan como pápulas y luego forman placas pequeñas y luego alcanzan la dimensión de placa mayor de 2 centímetros. Aquí estamos viendo lo que hay en una axila y donde hay una exageración de líneas de relieve de la piel. Generalmente este término liquenificación obedece a trastornos crónicos, obedece a rascado crónico. Siempre nos ubican en el lado de lo crónico, por lo de lo subagudo a lo crónico. Refiere al engrosamiento de la dermis y en cierta medida al engrosamiento de la dermis. Clínicamente se traduce como una exageración del reticulado normal de la piel y generalmente es en respuesta a rascado, fricción o a masaje excesivo. En cantidades, por ejemplo, vemos todas las variantes de líquenes, líquen aureus, líquen plano, líquen esclerotum, líquen. Ahora sí. La otra elemental es el nódulo que decía
traduce todas las etapas de la hipotensión. Una 0,5 centímetros de diámetro, ahí tenemos el ejemplo de una pierna. Esta lesión, más que verla, es palpar, es pasar el dedo por una lesión, una modificatoria, cuando lo palpan, una velocidad, un aumento de tensión, como que algo ocupa un espacio sensible. En el nodo se refiere a una masa sólida con esa extensión, con relieve en piel y cuyo origen suele estar ubicado en el celular subcutáneo. Lo característico, el eritema nodoso que hay en esta entidad, en esta fotografía, estamos traduciendo un eritema nodoso. Quistes se refieren a unidades cerradas, sacos, que tienen una cubierta epitelial, una cubierta endotelial, una cubierta membranosa, y que en su interior hay un fluido o un material semifluido. El típico ejemplo del quiste es lo que vemos en el acné, ¿no? Hay varios glándulas sebáceas han aportado, han confluido en una gran área inflamada. Tenemos quistes de 1 centímetro, a veces de diámetro mayor, ¿no? A veces los quistes hay que, digamos, infiltrarlos o hay que retirarlos quirúrgicamente. Si ya entorpecen, si ya mejoran, si no terminan de regresionar. Tumor se refiere a una masa de tamaño variable que se origina de la proliferación de material normal patológico o también una proliferación celular que lo conforma. Ojo que tumor no siempre es sinónimo de malignidad. También tumores de índole benigna. Por eso de que el término se refiere a una masa en general, independientemente de la etiología, a una masa a múltiples causas. Y aquí engloba patología cutánea inflamatoria, cutánea no inflamatoria, y como dije, benigna o maligna. Fisuras. Fisuras se refieren a soluciones de continuidad, pero que siguen un trayecto lineal en dermis. Por esa definición de exponer dermis, son sumamente dolorosas y eso lo vemos, por ejemplo, en ese dedo, ese espacio entre cuartos, como línea, una solución de continuidad. Y imagino que al aperturar va a haber una sensación de arrancamiento, ¿no? Una fisura. Ejemplos, las que hay en tiñas pedis hidróticas. Costras. Costras nos referimos al conjunto de material desecado conformado por restos de células inflamatorias, glóbulos rojos, fibrina, mezclados con residuos epiteliales sobre la superficie cutánea. Entonces, realmente la costra va a ser puro resto celular. Sin embargo, ese resto celular termina como un mix de restos inflamatorios, restos de glóbulos rojos, fibrina, y eso desecado sobre la piel va a dar ese aspecto. Nada grato, nada bello. ¿Cómo decostramos? Arrancando, no. Tenemos que decostrar finamente a través de sustancias que lo que traten de hacer es hacer lisa, hacer reparación, costra la piel. ¿Y cuál es el principal elemento que ayuda a eso? El suero salino. Si ustedes se presión como costrosa con suero salino, a ver que en minutos rápidamente esas costras se van ablandando y luego con una gasa delicadamente pueden retirar sangre. Atrofia. Atrofia se refiere a la pérdida de tejido, uno o más componentes de la piel, ya sea pérdida de epidermis, o de celular subcutáneo. Algo falta y no es la piel atrófica. Ejemplo, las arrugas del rostro son un ejemplo de atrofia, y lo que está fallando es la dermis. Ejemplo, la morfea como la de esta
donde se permite una translucidez a través de la piel, porque hay estructuras fibrilares de colágeno que han sido degeneradas, partidas, vamos a decir, rotas y regadas. Entonces vamos a encontrar esa piel, esas características. Petequia se refiere a una mancha hemorrágica puntiforme, visible, 1 milímetros de diámetro. Ustedes dirán, ay, pero eso está bien para que lo repasen los hematólogos, no los hematólogos. No, es que justo les comento que cuando le dan especiales las pruebas de coagulación y entonces los hematólogos clásico que deriven a los pacientes a los dermatólogos para que busquemos otras causas, precisamente trastornos de coagulación, de petequia. ¿Saben ustedes que por ejemplo, puede ser tan fuerte en la fina piel de las mejillas pueden aparecer pequeñas petequias? Sin embargo, escandaliza, ¿no? A veces cuando son muy, sin embargo, son de cuidado. Equimosis son oculares de 2 milímetros de diámetro. Y toda equimosis, o hay un traumatismo que lo condicionó, o hay un defecto de coagulación, evidente, ¿no? Hematoma es la colección de sangre visible, localizada en el tumor. Finalmente, estas lesiones abonosas se refiere a liberaciones de sustancias histaminérgicas que generan vasodilatación y que van a traer consigo esas lesiones elevadas, hematosas, a veces dos colores, rosa y a los bordes y palidez central. Son lesiones transitorias, no duran más de 24 horas, para algunos menos de 6 horas, otros menos de 24, pero siempre menos de 24 horas. Realmente es un área para dermatos. ¿Y qué pasa si la lesión tiene más horas? Sobrepasa las 24 horas y está físicamente ahí visible. Entonces le vamos a placa urticariana. Entonces es muy importante cuando ustedes ven lesiones como estas de la foto, preguntar, primera pregunta, ¿cuánto tiempo tiene esta lesión que acá le marco con un 0? ¿Cuánto? Entonces, las horas, perfecto. Entonces ya nos hace una idea. ¿Y por qué es importante esa diferencia? Porque una cosa es la operación que va a provocar una lesión transitoria y otra cosa es una lesión fija, donde probablemente el componente del vaso, pared de vaso sanguíneo, se ha visto afectada. En este caso, podría haber incluso vasculitis. Bien, entonces las lesiones elementales nos permiten agrupar a las enfermedades dermatológicas. Les reitero, son más de 2.500 diagnósticos dermatológicos que hay que incluir en base a las lesiones elementales. Y tanto las lesiones elementales nos permiten acercarnos cada vez más al diagnóstico dermatológico. No sé si hubiera alguna pregunta del grupo, alguna duda del grupo. No, doctora, está todo claro. Bien, entonces, bienvenidos a este capítulo de dermatología. Son 3 semanas en las que se les invita a tratar de conectarse con la mayor cantidad de lesiones elementales, a tratar de visualizar la mayor cantidad de patologías y repasar en sus prácticas, y luego en los momentos que puedan también atlas y traten de ver estas lesiones cómo se van viendo. Ahora, también decirles que muchas veces
Estas lesiones varían de un día para otro. O sea, lo que hoy fue de repente lesión pápula, mañana toca lesión acá. Entonces, si un paciente, por ejemplo, está hospitalizado, hoy vi una dimensión, mañana veo otra, agrandó, achicó, cambió de color. Entonces, esto es muy dinámico. Entonces, cada día el examen dermatológico puede variar. Sin embargo, a veces la evolución trae consigo también hacernos al diagnóstico. Ahora, hay pacientes que algunas veces no tienen dificultades para poderse expresar, la piel por ellos, entonces en qué momento estamos viendo, ¿no? O sea, siempre que venga una lesión elemental, desde lo notó, cuánto tiene, hacerse una idea y si ese color colinda con lo que ustedes están pensando. Muy bien. Entonces damos por iniciado el capítulo de dermatología. Buenas tardes. A ustedes por su atención. Muy bien, chicos.